descubre el diagnóstico que el odio no vio venir. Lo digo en voz baja, entre el zumbido de las luces del hospital y el olor a desinfectante que flota como un recuerdo que no se va. Él está allí, a pocos pasos, encorvado sobre sí mismo, con la piel de las manos arrugada y la vanidad marchita. No es el hombre que conocí, pero la rabia vive como una sombra conocida en su mirada. Se acerca como quien busca confirmación en el rostro de quien dejó, y sin mirar realmente, me pregunta si ese hijo mío ya no está. La frase cae como piedra en un vaso, rompe algo antiguo y vuelve a abrir el mismo agujero donde siempre estuvo el dolor. La sala de espera tiene la calma de los lugares donde se decide poco a poco la vida de la gente. Hay un televisor que repite noticias, una madre con un carrito que balancea a su bebé, el murmullo de voces que nadie escucha del todo. Yo sostengo una fotografía en la cartera, una foto de un niño con la cara redonda, los ojos atentos y una sonrisa que siempre llegó tarde, pero que, en la imagen, parece contener todo el universo. Mis manos tiemblan un poco y siento la textura del papel. La foto ya está doblada por las esquinas de tanto mirarla. Cuando él se inclina para hablar, el timbre de su voz es el mismo que aquel que me empujó a la calle una noche de lluvia. Pequeño, urgente y sin arrepentimiento. En su pregunta no hay curiosidad. Hay un intento de borrar su propia falta. Lo que él no sabe es que la pregunta que me hace me devuelve en un segundo a otras puertas cerradas, a noches de lluvia, a un cuarto sin calidez donde aprendí a sostener el llanto de un bebé con el mismo cuidado con que se arrulla una llama. Lo que él no ve, lo que el odio no supo prever, fue que aquel diagnóstico que tanto le sirvió para justificar su desprecio, la etiqueta, la ignorancia, la palabra que le permitió dibujar un futuro en blanco, no sería la sentencia que pensó. Había otra palabra, otra verdad, que quedaba por ser descubierta y por voltear la balanza del tiempo. No quiero empezar por el final. La historia merece su respiración. Pero sí debo decir esto. Todo comenzó con un hombre bueno y un dolor imprevisto, y con la promesa de una vida que yo juré cuidar con mis manos, aunque las manos temblasen de miedo, antes de que te pida algo, porque sé que la vida nos deja poco margen y estos relatos necesitan compañía. Déjame pedirte una cosa pequeña. Si esta historia te habla, deja tu like y dime de qué ciudad me escuchas. No te pido más que tu presencia. En ella se sostiene la voz de quienes han pasado por puertas cerradas y siguen creyendo en abrir ventanas. Mi vida con Roberto fue como una casa de madera antigua, simple, con olor a café en las mañanas y un calor que no se ostentaba, sino que se sostenía en gestos cotidianos. Roberto era tranquilo, trabajador, con manos grandes que arreglaban cualquier cosa. Nos conocimos jóvenes. No éramos poetas ni visionarios, pero teníamos una manera de mirarnos que hacía las tardes más cortas y las dificultades menos pesadas. Cuando se fue, el mundo perdió un poco su pulso. La muerte de Roberto fue una herida que no cerró. Me dejó con un hueco y con la nariz apagada al olor de la vida. Fue un dolor que llevaba en los ojos, y en ese tiempo, justo cuando creía que todo se había acabado, supe que estaba embarazada. El embarazo llegó como una luz inesperada en una casa que todavía olía a duelo. Para muchos fue extraño. Después de la pérdida, una nueva vida. Para mí, fue una continuidad. La decisión de seguir adelante con algo que pertenecía a la memoria y, al mismo tiempo, a la posibilidad. Hay quienes encuentran en la angustia un refugio para no enfrentar la novedad. Yo encontré en esa noticia la necesidad de aprender a ser madre de nuevo, con manos distintas. No estaba preparada para las miradas, para las dudas. Aprendí a callar las preguntas que iban formulándose en torno mío. ¿Cómo lo vas a deshacer sola? Me respondía con una frase corta y cierta: lo haría. Ricardo apareció en ese momento de mis días, como la promesa de algo que me devolviera la capacidad de confiar. Era amable. Tenía una sonrisa que en principio era buena compañía,
y una manera de decir, permíteme ayudar, que sonaba como redención. Me obedeció, me colmó de atenciones y, sobre todo, parecía querer ser la solución de un problema que no pedía salvador, sino compañía. Al principio fue calor. Con el tiempo su calor se volvió control. El control se disfraza de cuidado. Me pidió que le dejara manejar nuestras cuentas para organizarlas, y yo, aturdida por la maternidad y por el miedo de repetir soledades, acepté. Sus consejos con el dinero vinieron primero con palabras suaves, luego con críticas sutiles. No gastes tanto en eso. Esa terapia es un lujo. No te preocupes, yo me encargo. El gaslighting fue lento. Pequeñas dudas sembradas sobre mis decisiones, insinuaciones sobre mi inestabilidad por haber querido seguir adelante sin pareja, luego por escoger terapias o por dejar un trabajo temporal para cuidar al niño. Era una estrategia que me robó confianza sin que yo notara paso a paso que ya no era quien solía ser. Nos casamos porque, en la lógica de aquella época, parecía lo correcto. Yo quería proteger a mi hijo y a mí misma de la precariedad. Él quería pertenecer. Durante meses le concedí el beneficio de la duda. Quería creer que el hombre que me apoyaba en la calle era el mismo que me daba la espalda en la casa. Pero el desprecio comenzó a asomar en pequeños gestos que, acumulados, delimitaron un territorio hostil. Comentarios sobre mi familia, burlas por mi trabajo, un modo de hablar cuando yo hablaba de la crianza, como si inventara problemas. La estupidez de su vanidad se convirtió en aguijón que me lastimaba donde la piel se abría fácil, la maternidad. Entonces vino el parto. Recuerdo la noche con una nitidez que a veces me sorprende. La sala pequeña, la luz fría, la respiración entrecortada. El llanto fuerte que me anunciaba que todo había llegado a su límite y que, sin embargo, nada terminaba, solo cambiaba de forma. Cuando mostraron al bebé por primera vez, sentí un amor tan grande que me dolió la mandíbula. Era un niño robusto, con la cara redonda y una expresión que parecía estar observando un universo distinto al que se le presentaba. Las enfermeras murmuraron cosas con cariño. Yo amamantaba y empezaba a nombrar el cansancio con orgullo. La palabra llegó como un rumor: trisomía 21. No es una palabra que explique la vida, pero sí es un punto de partida para medidas, terapias, orientaciones. La pediatra fue cuidadosa, habló con precisión. Tiene síndrome de Down, queremos sedarlo a la calma, evaluar sus reflejos, iniciar estimulación temprana. Yo escuché con la atención de quien aprende el idioma de una ciudad donde acaba de llegar. Sentí una nube de sentimientos, amor, miedo, la memoria de miradas ajenas que juzgan sin saber. Llamé a Ricardo entre la fiebre de la primera noche. Esperé una voz que fuera refugio. Él vino, pero no con la ternura que imaginé. Vino con una mirada rápida, como si hubiera pasado por encima de un hecho que le incomodaba. Sus manos se tensaron al sostener al niño. Su gesto fue el de quien recibe algo que invade su imagen planeada de futuro. No quiero reproducir las palabras que usó entonces. Palabras así son violencia y no merecen más aire. Diré que en su actitud hubo repulsión, que su indiferencia fue decisión, y que en esa distancia se selló la primera fractura real de nuestro matrimonio. No hubo discusión larga. Hubo un gesto que lo dijo todo. Una maleta al pie de la puerta. Me pidió que me fuera. Me empujó con la suavidad de quien quiere borrar a alguien sin dejar rastros. Recuerdo la lluvia esa noche. La tormenta parecía haber sabido que algo grande se rompía y descargó su furia sobre el mundo. La puerta se cerró tras de mí y con mi vestido empapado sostuve a mi bebé contra el pecho, como una manera de abrigar la vida con otro calor. La expulsión en la lluvia no fue solo física. Fue la confirmación de que él escogía la comodidad de su orgullo por encima del cuidado humano. Salimos a la intemperie con una mochila y la sensación de ser objetos sobrantes. La vecina, una mujer de pocos recursos que tenía la puerta siempre abierta, me ofreció un cuarto pequeño. Su nombre era Jandira.
Ella no preguntó demasiado. Simplemente me dijo: «Entra, seca al bebé, que hay té caliente». Esa mano extendida fue la primera de muchas que sostendrían nuestros días. Sobrevivir fue una palabra que empezó a tener múltiples formas. Trabajé limpiando casas, hice empanadas en una cocina que olía a harina y a aceite quemado. Vendí hasta tardes de siesta para pagar una sesión de estimulación. Hay cosas que se aprenden de golpe cuando uno no tiene red. A escuchar los silencios de los niños en la escuela, a buscar un terapeuta con tarifas que no te dejen sin los alimentos. Hubo noches en que el miedo a no poder pagar la terapia se colaba en los sueños. Pero también hubo días en que veía la cara de Bernardo, así lo llamé, y sabía que cada esfuerzo valía la pena. Bernardo creció entre equipos de música desafinada y libros que acumulaban márgenes de tiempo escolar. Desde muy pequeño demostró una curiosidad que me dejaba sin aliento. Aprendió a mirar las letras con una atención que no era normal para su edad. A los 2 años, mientras comíamos en la cocina, lo vi tomar un libro de cuentos y recitar con exactitud una frase que yo ya había leído. A los 3, algo sucedió que cambió la manera en la que lo veía. Abrió un libro y comenzó a leer sin balbucear las sílabas como muchos niños, sino con fluidez y una entonación que delataba comprensión. Los vecinos lo escucharon y se asomaron. La palabra genio la dejó escapar una señora mayor que no sabía medir sus asombros. La ciencia nos llegó de la mano de esa curiosidad. Una psicóloga del barrio, al ver que Bernardo no seguía los patrones habituales, nos habló de la posibilidad de una doble condición: la trisomía 21 coexistiendo con altas habilidades intelectuales. Me explicó que no era contradictorio ni una excepción destinada a ser celebrada sin matices. Era, en términos técnicos, una doble excepcionalidad, una combinación que exigía estrategias distintas. Me habló de pruebas, de la posibilidad de realizar un cariotipo que confirmara la trisomía y de evaluaciones psicológicas que midieran aptitudes y capacidades más allá del estereotipo. No puedo negar que sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio, porque había una explicación que daba sentido a lo que ya observábamos: la memoria prodigiosa, la capacidad de resolver problemas, la manera en que se fijaba en nombres y fechas. Terror, porque el camino que venía después implicaba burocracia, peleas con escuelas que no querían abrir sus plazas, médicos que no escuchaban, y la larga espera de recursos que no siempre llegan con la prontitud que los corazones demandan. Recuerdo la primera sesión en la que lo escucharon hablar de números. Era como si el mundo se le hubiera ofrecido en un mapa y él apenas tuviera que señalar el trayecto. Podía leer un reloj y calcular sumas mentalmente. Recitaba fechas históricas con la calma de quien lee un diario, y su memoria para rostros era una brújula infalible. La palabra que la psicóloga escribió en el informe me tembló cuando la vi: altas capacidades. Después, en letras más pequeñas, trisomía 21 confirmada por cariotipo. Aquella hoja era para mí una herramienta, un laudo que certificaba lo que mis ojos y mis noches ya sabían. Pero también era un arma contra el prejuicio que intentaría reducir a mi hijo a una etiqueta única. Fue en esa mezcla de papeles y atestados cuando comprendí la fuerza del título que me acompañaría por años: el diagnóstico que el odio no vio venir. Porque el odio, en su pereza mental, cree que con una palabra se puede encerrar a una persona. Pero un laudo no contiene la vida. Solo aporta información que, si la usamos con inteligencia y amor, nos permite construir puentes distintos. En vez de ser una sentencia, el informe fue una invitación a armar estrategias diferentes: estimulación dirigida, programas de aceleración, alternativas educativas que pudieran potenciar esa mente que parecía abarcar más de lo que el prejuicio admitía. En la práctica, todo eso significó noches sin dormir, trámites interminables y una nueva economía doméstica. La vida con Bernardo me enseñó a convertir la humillación en libros. Aprendí a negociar con directores de escuela, a llevar documentos y a defender un derecho que algunas instituciones consideraban una molestia. Hubo puertas que se cerraron y otras que se abrieron.
La primera escuela pública que nos recibió lo hizo con reservas. La directora, a modo de disculpa, dijo que harían lo posible, pero el posible a menudo se traduce en invisibilidad. Fue por entonces cuando comprendí que la lucha por la inclusión no es solo pedagógica, es política, social y sobre todo personal. Trabajaba en 2 casas, a veces 3, y vendía empanadas los fines de semana. No fue heroísmo, fue la pura necesidad de pagar sesiones de terapia y libros. Los vecinos me ayudaban con ropa, me prestaban una lámpara para que Bernardo pudiera estudiar hasta tarde. Toda esa red fue tejido con hilos muy finos. La solidaridad no es un gesto grandilocuente, sino el acto cotidiano de quien comparte el pan. En esos meses descubrí personas que me miraban con ojos nuevos, que me llamaban por teléfono solo para preguntar cómo estaba Bernardo, que le habían enseñado a atarse los cordones cuando yo no podía. Aprendí también a no pedir disculpas por querer lo mejor para mi hijo. Hay una fuerza que viene de la dignidad. A pesar de todo, mereces luchar. En medio de esa vorágine, la educación de Bernardo empezó a dar señales que me llenaban de incredulidad y orgullo. Ganó un pequeño concurso de historia en la escuela. Recitaba poemas que parecían salidos de lecturas que yo no recordaba haberle leído. Y, con una mezcla de tenacidad y calma, resolvía problemas que dejaban perplejos a los maestros. En la comunidad, la presencia de ese niño con síndrome de Down, que además tenía una memoria y una capacidad lógica inusuales, comenzó a ser el motivo de susurros que cambiaban, del desprecio a la incertidumbre y luego a la admiración silenciosa. El odio, que había sido cómodo para muchos, no supo qué hacer frente a esa evidencia. Pero nada de esto llegó sin costos. Fueron años de extenuación, de noches de letanía, de peleas pequeñas que consumían las reservas de ánimo. Hubo momentos en que la frustración me golpeó con fuerza. Las cartas que enviábamos a escuelas que no respondían, la burocracia hospitalaria que parecía diseñada para expulsar a los que no tenían tiempo, los términos técnicos que abrían más preguntas que respuestas. Y sin embargo, cada avance de Bernardo, una palabra nueva, una lectura más fluida, un triunfo escolar, fue un contragolpe al desprecio que nos habían impreso en la piel. Mientras tanto, Ricardo se alejaba físicamente y seguía presente como amenaza emocional. Su ausencia era, en el fondo, una presencia que dictaba normas, expectativas de fracaso, comentarios mordaces que llegaron por terceros y que trataban de soldar la idea de que yo había fallado como madre. No le di el lujo de obligarnos a vivir su versión del mundo. Mi respuesta fue otra: la acción silenciosa, la acumulación de pequeños triunfos que con el tiempo serían pruebas imposibles de negar. Hubo una vez, en una escuela pública, cuando la directora sugirió que quizás era mejor que Bernardo recibiera atención en un centro especial porque no encajaba en clases regulares. Esa frase me quemó como sal derramada sobre una herida. No es que no entienda la existencia de centros de apoyo. Lo que me dolió fue la manera en que puso la exclusión como solución. Caminé hasta la dirección con la calma que da la indignación transformada en propósito. Le hablé de derechos, de la necesidad de adaptar, de la riqueza que suponía la diversidad en un aula. Le mostré los papeles, el cariotipo, las evaluaciones, los reportes de sus avances. No fue una conversación fácil, pero salí con una promesa: un plan de adaptación curricular y plazas para terapeutas en la escuela. Fue una pequeña victoria, ganada con la persistencia de quien no tenía otra opción. Es curioso cómo el mundo a veces funciona con ese mecanismo. Ignora hasta que lo confrontan con los hechos. El diagnóstico que le hicieron a Bernardo era un documento, sí, pero también era una verdad que obligó a la comunidad a mirar diferente. El odio, por su naturaleza cómoda, raramente está preparado para la evidencia. Cree que el silencio es suficiente, que las etiquetas bastan. No contaba con que la vida se cruzara con la ciencia y con la perseverancia de una madre que se negó a aceptar la narrativa fácil. En esos días, cuando me preguntaban por qué insistía tanto, solía decir una frase que no era retórica:
porque él merece todo lo que yo no tuve. No era culpa, era reconocimiento de que la dignidad no se hereda solo por sangre, sino por el acto de creer que cada persona, por el hecho de existir, posee un valor que no admite descuento. Esa convicción me dio un rumbo, y aunque el cansancio era compañero constante, también lo era la certeza de que estábamos construyendo algo que sería más fuerte que el desprecio ajeno. Todavía no llegábamos al punto en que la vida nos ofrecería la gran prueba de inversión de poderes. Ese clímax que a veces veo como una escena de justicia íntima. Estábamos en la lucha diaria, en el aprender a traducir necesidades en derechos, en el saber que, detrás de cada evaluación, había una posibilidad de cambio. Y sin embargo, la historia ya llevaba las señales de su ironía. Cuantos más logros acumulaba Bernardo, más visible se hacía la mezquindad de quienes habían querido reducirlo a una sola palabra. Al mirar atrás, puedo ver el mapa de pequeños milagros cotidianos. La mujer que me dejó 1 litro de leche sin avisar, el maestro que aceptó adaptar un examen, un vecino que cuidó a Bernardo cuando yo trabajaba de noche. Todo eso sumó, pero lo que realmente empezó a mover las piezas fue la constancia de mi hijo, su amor por el saber, su resistencia frente a la incomprensión y esa calma asombrosa con que enfrentaba los obstáculos. No era un milagro en el sentido que algunos buscan en las páginas de los libros religiosos. Era la obra hecha por la combinación de cariño, trabajo duro y oportunidades que fuimos construyendo con sacrificio. Y en medio de esa marea de esfuerzos, nunca dejé de pensar en Roberto, en su presencia leve que me instruyó sobre la humildad. Pensaba en cómo hubiera mirado a Bernardo con una ternura sin juicio. Esa memoria era un faro discreto que me mantenía a salvo de la amargura, porque había una línea que me negaba a traspasar. No permitir que el odio o la pequeña vanidad de otros nos transformara en seres ávidos de revancha. Mi objetivo no era humillar a nadie. Mi objetivo era dar a mi hijo las oportunidades que merecía. Hay quien espera que las historias de resistencia terminen en un acto de redención espectacular. A veces sucede. Otras, la justicia se ejerce de manera más simple y profunda, cuando una persona demuestra, por su trabajo y su ética, que los prejuicios eran infundados. Ese tipo de justicia no destruye, repara, y es ese camino el que comenzábamos a andar. El día a día, compuesto de pequeños avances que juntos irían dibujando un futuro distinto. Todavía faltaban muchas pruebas. La pelea por vacantes en escuelas de nivel medio, el escrutinio en las pruebas de ingreso, las noches de repaso intensivo. Quedaban también los encuentros con médicos y evaluadores que tendrían que comprender que la trisomía 21 no cancelaba la posibilidad de altas capacidades, que la doble excepcionalidad es compleja y requiere respuestas finas. Y claro, la vida guardaba para nosotros la ironía última. Un día, en un hospital donde las paredes olían igual que hoy, los caminos de ese hombre y de mi hijo volverían a cruzarse. Pero esa escena pertenece a otra parte de la historia. En este punto de la memoria, lo que quiero que quede claro es una cosa. La palabra diagnóstico sirvió para muchas cosas. Para abrir puertas, para presentar demandas, para estructurar terapias. Lo que el odio no vio venir fue que esa misma palabra, lejos de condenar, sería el principio de una posibilidad que, con perseverancia, convertiría el desprecio en impotencia frente a la evidencia del talento y de la dignidad. La lluvia, la maleta, el cuarto prestado, las noches de empanadas, el cariotipo, la profesora que cambió su postura. Todos esos elementos construyeron el puente sobre el que comenzamos a cruzar. No fue fácil, no fue veloz, pero cada paso nos acercó a una verdad simple y poderosa. El valor de una vida no cabe en la etiqueta que otros le pongan. Aquí me detengo un momento, porque hay escenas que necesitan su pausa. Aún falta contar cómo en la universidad el nombre de Bernardo empezó a resonar entre profesores y residentes. Cómo la vida profesional que construiría, la medicina, la neurología,
Se fue tejiendo con noches de estudio que alguna vez parecieron imposibles. Falta también relatar el momento en que el hombre que nos expulsó se encontraría a la deriva en la sala de un hospital, y la forma en que el destino insistiría en poner a mi hijo frente a aquel pasado. Esos capítulos merecen la respiración justa. Pero antes de seguir, quiero que te quedes con esto. Cuando alguien te diga que una palabra define a una persona, recuerda que la palabra diagnóstica es una herramienta, no una sentencia de vida. Y que el odio, por más certezas que crea tener, rara vez está listo para reconocer el talento cuando éste surge en la forma más inesperada. La universidad fue un umbral con olor a café barato y pasillos que retenían ecos de debates. Recuerdo la primera vez que entramos. El edificio me pareció enorme, frío en su piedra y cálido en la promesa. Bernardo llevaba una mochila que parecía contener más libros que ropa. Su cara tenía esa mezcla extraña de concentración tranquila y una alegría contenida que me permitía respirar. Para llegar hasta ahí, habíamos sorteado meses de papeleo, entrevistas y noches en vela, memorizando términos que a mí me resultaban ajenos. No se me olvidará cómo lo miré al cruzar la puerta. Era la misma cara del niño de la foto, pero con una firmeza nueva, como si su curiosidad se hubiera convertido en brújula profesional. Los primeros semestres no fueron sencillos. La universidad, como la vida, mezcla personas que creen y otras que dudan. Había profesores que miraban con curiosidad y parecían encantados de encontrar en Bernardo algo que necesitaba pulirse. Y había silencios y ceños fruncidos en quienes esperaban ver en él la exemplificación de sus prejuicios. En una clase de neuroanatomía, un docente hizo una observación que dejó caer, no por maldad explícita, sino por la costumbre de juzgar. Habló de expectativas realistas para estudiantes con diferencias. Recuerdo que mi cuerpo se tensó. Quería pararme y reclamar hasta quedarme sin voz, pero aprendí que la mejor respuesta no siempre es la más ruidosa. Bernardo, sin teatralidades, respondió con un caso clínico que desarmó la postura del profesor. Diagnóstico preciso, una secuencia lógica que hacía ver la madrugada de estudio detrás de esa mirada. No necesitó elevar la voz. Su contundencia fue el saber. Esa fue una lección clave. La evidencia, la competencia, la ética profesional son argumentos difíciles de ignorar. Con el tiempo, comienzas a ver cómo la admiración reemplaza la duda. No todos cambiaron, por supuesto. Algunos conformaron una resistencia silenciosa que se traducía en menos oportunidades, en microexclusiones. Pero también hubo manos que se extendieron, profesores que le ofrecieron bibliografía adicional, residentes que lo invitaron a prácticas y la enfermera Sandra, cuya curiosidad y ternura fueron un soporte inesperado. Sandra era de risa franca y mirada aguda. En la rotación de neurología fue quien, a veces, nos explicaba que la medicina se sostiene en detalles que no siempre aparecen en los libros. La disposición a escuchar, el adoptar el silencio como estrategia diagnóstica, el respeto a la persona que está detrás del síntoma. Bernardo eligió neurología como especialidad, porque las piezas del cerebro le hablaban en un lenguaje que él disfrutaba armar. Le fascinaba la manera en que un pequeño daño en una red podía alterar el todo. Le interesaban las historias que los pacientes traían impresas en sus movimientos y en sus palabras truncadas. En los pasillos de la facultad, vi cómo se transformaba de estudiante brillantemente curioso en un joven que asumía la responsabilidad de cuidar vidas. Había en él un secreto que no era tal: su capacidad de memoria, su rapidez para identificar patrones, su paciencia con los procesos largos. Esas características, cuando se suman a una ética sólida, crean profesionales que no solo saben, sino que tienen compasión con conocimiento. Los años de residencia fueron un rasgar de rutina. Guardias, consultas que llegaban en la madrugada, noches en las que el café trataba de sustituir el sueño. Fueron hermosos en su sentido duro. Cuando salías de una operación o de una evaluación clínica complicada y sentías que, aunque el mundo siguiera su ritmo indiferente,
Habías contribuido a sostener una vida. En esas jornadas conocimos a personas que me enseñaron mucho sobre humanidad. Pacientes que agradecían por pequeñas cosas. Familias exhaustas que solo pedían claridad. Equipos que aprendían a funcionar como una maquinaria humanizada. Bernardo aprendía con una seriedad que me emocionaba y me dejaba en admiración. Había un paciente que recuerdo con cariño. Era un anciano que repetía la misma anécdota una y otra vez. En su caso, la memoria se deshilachaba como un hilo viejo. Bernardo se sentaba y le escribía las fechas, le colocaba fotos, conversaba sobre su infancia con una paciencia que parecía sostener una reparación mínima pero profunda. No era un acto espectacular. Era el trabajo cotidiano que hace a la medicina verdadera. Mientras tanto, yo seguía ocupando mi lugar al lado de su crecimiento, como quien vigila una planta que toma forma. Mi vida no dejó de estar hecha de pequeños logros económicos que sostuvieran la suya. Vendí menos empanadas y trabajé más en oficinitas y como doméstica ocasional. Renuncié a ciertas comodidades que algún día tuve para garantizar sus libros y sus viajes a congresos. No lo veo como sacrificio glorioso. Lo vivo como la práctica de la dignidad que me enseñó la necesidad. Verlo llegar con un cuaderno repleto de anotaciones, compartir un mate cuando podíamos y discutir con él sobre un caso clínico a las 3 de la mañana, fueron instantes que llenaban un corazón que ya no quería guerra con el mundo. De vez en cuando el pasado golpeaba la puerta. Llegaban noticias de Ricardo como gotas distantes. Un comentario en común, una foto publicada por otro o una voz que me decía que había cambiado de ciudad. Alguna vez intentó comunicarse por mensajes. Una vez me reclamó con una dureza que olía a vieja costumbre, pero su ruido no nos alcanzó. La distancia que había entre su vida y la nuestra se fue llenando de coherencia. Él eligió su rumbo y nosotros el nuestro. Aún así, no puedo negar que existía una tensión latente alrededor de la posibilidad de un encuentro futuro. La vida tiende a encuadrar esas coincidencias y, en nuestro caso, lo hizo con la ironía que pocas veces decepciona. El destino puso a Ricardo en un hospital donde mi hijo trabajaba. Recuerdo el día con una claridad que casi duele. Fue una tarde de invierno, el viento tenía una nota cortante y la recepción del hospital olía a lejía mezclada con flores que alguien había dejado. Me llamaron desde urgencias. Había llegado un paciente con inestabilidad motora, lenguaje afectado y un cuadro compatible con accidente cerebrovascular. Esa frase, en la boca de una voz ajena, provocó en mí una marea de reacciones. Sentí una oleada de recuerdos que se solaparon. La noche de la lluvia, la maleta, la indiferencia. Era imposible no pensar en la ironía de la situación. Pero lo primero fue el frío en la panza. Saber que un cuerpo humano estaba en riesgo. Fui al hospital con manos que guardaban una mezcla de aprensión y curiosidad. No sabía en ese momento que él ya había pasado por quirófano y que el equipo de guardia se movía en un compás que haría aparecer a Bernardo como parte central del proceso. Entré en la sala de espera sin hacer ruido. Allí vi a una mujer mayor, a otras familias y a la máquina que mide la presión con su tic-tac constante. Luego lo vi a él, Ricardo. No era la figura grandiosa que imaginaba. Era un hombre desprovisto de la vanidad que alguna vez lo definió. Tenía la piel áspera, una mirada confundida y una fragilidad que no pedía compasión, pero la exigía por su condición humana. Me acerqué sin dramas. Él me miró con sorpresa, como quien no espera encontrar una historia entera detrás de una persona. Sus ojos, cuando cruzaron los míos, parecían buscar algo que yo ya no tenía en la misma forma. Una venganza o una rendición. Había en su gesto una mezcla de arrepentimiento y vergüenza que era, a mi modo de ver, un reconocimiento tardío de sus fallas. Lo que siguió en la sala de espera fue un ejercicio de control emocional. Su familia, si puede llamarse así, porque la presencia de allegados no necesariamente implica lazos profundos,
Murmuraba opciones de contactos. Yo me senté en una silla alejada y miré el vaivén de personal que subía y bajaba. Cuando me llamaron para hablar con el neurólogo a cargo, mi corazón se aceleró. No me llamaban por el parentesco. Me llamaban porque era la madre de un médico residente del servicio y había que coordinar la comunicación con la familia del equipo. En el corredor, me crucé con Bernardo. No quise que mi mirada lo delataría, pero creo que ambos supimos, con una mirada seca, que aquella escena cerraba una herida antigua. Él estaba vestido con la bata que tantas horas había visto mancharse de café y emoción. No hubo teatralidad en su paso. Caminó con una compostura que describía la quietud del profesional. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, transmitieron una pregunta sin palabras. ¿Estás bien? Le aseguré que sí, aunque mi cuerpo no lo creyera del todo. En ese momento, el propósito era uno: que el paciente recibiera la mejor atención posible. La medicina convierte historias personales en acciones concretas, y había que garantizar que el tratamiento se hiciera con la objetividad que la vida humana reclama. En la sala de guardia hubo un movimiento preciso: tomografías, ecografías cardíacas, pruebas de laboratorio. Se hizo evidente que el diagnóstico era un accidente cerebrovascular isquémico. No voy a abundar en tecnicismos. La medicina tiene su lenguaje, y es suficiente decir que el cerebro dejó de recibir riego en una región que controla la delgada coordinación entre el habla y el movimiento. La terapia inicial, medidas de soporte, estudio y la decisión sobre intervenciones fue tomada por el equipo. Bernardo formó parte de ese equipo. No hubo un diálogo público con su padre. La ética médica impone la distancia necesaria cuando la situación lo requiere. Él actuó con profesionalidad, propuso estudios, explicó a la familia en términos claros lo que hacía falta y supervisó la atención con la rigurosidad de quien entiende que la vida humana no admite improvisaciones. Cuando Ricardo recobró la conciencia, sus ojos buscaron rostros que le dieran sentido. En el primer gesto de lucidez, miró a su alrededor y con voz ronca pronunció un nombre. La frase fue apenas un hilo: Clarice. Era un reconocimiento que llevaba en sí la carga de todo lo que había sido y lo que no había hecho. No voy a negar que un pasado de humillaciones estaba presente ahí y que la posibilidad de una disculpa me atravesó, pero la emoción mayor fue otra: la certeza de que nuestras vidas no dependen de su reconocimiento. No necesito su perdón para sentir que lo que hicimos fue justo. Bernardo, al verlo, hizo lo que hacía mejor: mirar al paciente como a un ser. No exhibió rencor. En su lugar, mostró una calma profesional que cuidó tanto del órgano como de la persona. La escena del encuentro fue íntima. Padre y hijo, sin el dramatismo de una novela, se encontraron en un terreno que había mucho de reparación y poco de épica. Ricardo, en un momento de claridad, intentó formular una disculpa que llegó a medias. Su voz era poco consistente. Las palabras eran 2 o 3, como piezas que querían recomponer una máquina rota. Bernardo escuchó. No hubo una escena de reconciliación forzada. Hubo una actuación ética y humana. El médico explicó los pasos a seguir, las rehabilitaciones necesarias y cómo podrían intentar recuperar funciones. En su mirada no había revancha, había trabajo. A mí, esa escena me dio tranquilidad, no por su arrepentimiento, sino porque vi que la dignidad había sido restituida por la evidencia del cuidado. Nuestro hijo, que años atrás había sido objeto de desprecio, estaba hoy cuidando de la vida de quien eligió abandonarnos. Hay una justicia que no hiere, la que viene desde la excelencia y la ética. No voy a ocultar que hubo un momento de tensión. Ricardo, en su lucidez fluctuante, dijo cosas que sonaban a excusas. Intentó justificar su ausencia con un entramado de razones que se derrumbaban ante la claridad de su acto. En un pasaje, pronunció una frase que no justifico ni reproduzco. Fue un eco de su antigua incapacidad para reconocer el dolor que causó.
Pero nada de aquello deshizo lo esencial. Ver a Bernardo actuar con profesionalidad, sin escarnio, fue una forma de mostrarnos cuánto habíamos crecido. El odio, en su ceguera, no previó que la competencia y la ética del que fue humillado podrían rehabilitar no solo el cuerpo de quien lo causó el daño, sino también el alma de quienes lo padecieron. Después de aquel episodio, la vida siguió su curso con su cadencia de responsabilidades y alegrías. Ricardo quedó bajo el seguimiento neurológico y necesitó rehabilitación. Su pronóstico fue incierto, como suele serlo en la medicina. Hubo espacios de comunicación prudente, informes a la familia, reuniones con los equipos de rehabilitación y momentos de espera que convertían el hospital en una especie de isla donde las historias se entrecruzan. Para nosotros el episodio representó más el cierre de un capítulo que una apertura hacia una reconciliación plena. Francisco, nombre ficticio para no añadir confusión a la narrativa, permíteme no insistir en apellidos ni en detalles que no suman, quedó sujeto a su proceso y nosotros a nuestro ritmo. Lo que más me interesa decir aquí es sobre el efecto de ese reencuentro en la comunidad y en mi alma. Vi a personas que nos habían mirado con distancia acercarse con respeto. Vi a colegas de Bernardo que con humildad le reconocían sus capacidades delante de otros. Sentí por mi parte una calma que se parecía mucho al perdón, aunque no nació de la necesidad de absolver al otro. El perdón verdadero para mí llegó cuando dejé de medir mi vida por la ausencia de su arrepentimiento y la empecé a sostener por lo que creábamos. El proyecto de una vida digna, sin depender del juicio de quienes eligieron el desprecio. Hubo un gesto que nunca se hizo público, pero que guardo con ternura. Un día, después de una guardia larga, Bernardo me trajo una taza de té y se sentó sin prisa a mi lado. No hablamos de Ricardo de forma ampulosa. Hablamos de cosas pequeñas, de la técnica nueva de examen neurológico que había aprendido, de la paciencia de una enfermera que había enseñado a un paciente a escribir con la mano menos afectada, de un libro que quería recomendarme. En esa charla encontré la confirmación de algo que ya sabía. La vida que habíamos construido, con esfuerzo y con coherencia, era más fuerte que cualquier intento de borrarnos. Con el correr de los años, Bernardo se consolidó como profesional. Se especializó, tuvo reconocimiento en congresos, publicó algunos artículos que fueron el fruto de su interés por la memoria y la rehabilitación neurológica. No es despreciable que su trabajo tuviera impacto. Ayudó a pacientes cuyos tratamientos se veían como simples y a veces fueron realmente transformadores. Aún así, lo que más me conmovía no era la fama académica, sino la repetición cotidianamente humilde de su vocación. La manera en que consultaba con familias, la prontitud en los diagnósticos y un respeto que raramente se ve en el ruido de los hospitales. A veces en las noches, me miro en el espejo y veo las marcas del tiempo, arrugas que hablan de un camino hecho de resistencia y ternura. Pienso en cómo convertimos el desprecio en fuerza y la fuerza en cuidado. No diré que fue fácil. Hubo momentos de hartazgo y dudas. Hubo días en que la economía nos puso contra la pared y noches en que me pregunté si los esfuerzos valdrían. Pero mi memoria elige conservar una certeza que me sostuvo. La dignidad de cada persona, por el simple hecho de existir, merece la defensa silenciosa y constante que hicimos. No pretendo idealizar el camino. Hubo ambivalencias y enseñanzas duras. Aprendí a decir no cuando era necesario, a exigir respeto sin perder la ternura, a distinguir entre perdón y reconciliación forzada. Aprendí también que el amor incondicional por un hijo no significa borrar sus límites, sino poner las condiciones para que ese hijo florezca. Bernardo floreció no porque yo borrase los problemas, sino porque trabajamos en equipo. Él con su talento y yo con la persistencia para abrir puertas. En estos años, la comunidad nos reconoció en pequeños gestos. Una vecina que nos llamó para un cumpleaños, una escuela que nos invitó a hablar sobre inclusión,
un grupo que nos pidió colaborar en un proyecto de estímulo temprano. Esas cosas nos rodearon con una calidez distinta. Ya no éramos solo la familia que pasó por la lluvia, éramos parte de un tejido que había aprendido a valorar la diversidad. Si hay algo que deseo que se quede como enseñanza es esto. El diagnóstico que el odio no vio venir no es solo una frase elegante, es una realidad práctica. Para nosotros, ese diagnóstico fue doble. Por un lado, el cariotipo que confirmó la trisomía 21 y la evaluación que reveló altas capacidades. Por otro, la verdad moral que revela la limitación del odio, la incapacidad de prever que la evidencia puede desmontar prejuicios. El odio se instala en certezas cómodas. La vida, cuando se la deja trabajar, suele ser obstinada y mostrar matices. Nuestro hijo no se redujo a una etiqueta. Las ciencias suministraron herramientas y la perseverancia maternal, una arquitectura para sostener el talento. Hay además una responsabilidad social que quiero señalar con claridad. No alcanza con la buena voluntad individual. La inclusión exige políticas, recursos, formación docente y acceso a servicios de salud efectivos. Mi historia no es una invitación a la complacencia. Si bien el esfuerzo individual puede lograr milagros cotidianos, la verdadera justicia social exige estructuras que no dejen en manos del azar la educación y la salud de quien nace con diferencias. Por eso hago esta llamada antes de cerrar. Cuando tengas la posibilidad, exige mejores políticas, apoya iniciativas locales y, sobre todo, no reduzcas a una persona a una etiqueta. Mira su potencial, no su limitación. Esa mirada cambia vidas. He contado esta historia muchas veces, en reuniones, en aulas donde me invitan a hablar, en cafés con mujeres que han pasado por puertas cerradas. Cada vez que lo hago, siento que empujo un poco más la pared del prejuicio. No busco rescates heroicos, busco testimonios honestos que inviten a la acción. Porque hay algo que la vida nos enseñó. La dignidad se practica en la cotidianeidad, en las decisiones pequeñas que sostenemos. Hoy sentado frente a mí, Bernardo tiene la calma de quien comprende la gravedad de la medicina y la ternura que la humaniza. No somos inmunes a la injusticia, solo aprendimos a responder. No busco que el pasado sea olvidado, llevo la historia como quien lleva una cicatriz. No me define, pero recuerdo que existió para no repetirla. Si alguna vez alguien me preguntara si volvería a hacer cada paso, diría que sí, con la convicción de quien sabe que la vida valiosa merece la lucha. Al despedirme quiero decir una cosa sencilla. Si esta historia ha tocado algo en ti, compártela. Si conoces a alguien que está en la puerta cerrada de hoy, compártele esta historia como una ventana. Suscríbete a este canal. Comenta desde qué ciudad me escuchas y comparte tu propia experiencia. Las voces que se cuentan sostienen a quienes están en el umbral. No prometo soluciones mágicas, pero sí una certeza: la persistencia, la dignidad y el amor bien orientado mueven más que el desprecio. La última imagen que llevo en el pecho es la de una sala de hospital donde dos manos, la de un hijo y la de una madre, sostuvieron la vida de un hombre que no supo, en su momento, ver su valor. No hubo aplausos grandilocuentes, hubo trabajo profesional, respeto por la persona y una paz silenciosa que me permitió, por fin, respirar. Descubre el diagnóstico que el odio no vio venir. Quizá no sea el diagnóstico que esperabas, pero es el que nos salvó de la narrativa fácil. Guarda esa frase, que no sea consigna, sino herramienta. Y si alguna vez te toca ser la persona que cierra una puerta, recuerda que la vida, con paciencia, siempre encuentra una manera de abrir otra. Gracias por escuchar. Comparte esta historia si crees que puede servir de luz a alguien que hoy está en la lluvia.